Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te daré varias posibles soluciones para cuando uTorrent no responde. Para ello te invito a quedarte a ver todo el video, ya que cualquiera de estas soluciones te puede ayudar a corregir este error. Bueno, la primera posible solución es que vayamos al administrador de tareas, ¿ok? Entonces, en la parte de procesos, acá en procesos, vamos a buscar la aplicación de uTorrent, ¿ok? Buscamos la aplicación de uTorrent. Si ustedes quieren, le dan acá en nombre para que se ordene alfabéticamente y vamos hasta abajo y buscamos la letra U. Luego, cuando encontremos la aplicación de uTorrent, vamos a darle clic derecho y luego le vamos a dar en finalizar tarea. De allí creo que les va a aparecer un aviso, le dan a aceptar y luego vuelven a ejecutar el programa. Si en dado caso no les llega a servir de esta manera, pues yo les recomiendo hacer lo siguiente. Supongamos que este sea el icono de uTorrent. Bueno, lo que vamos a hacer es darle clic derecho. De allí vamos a darle en propiedades. Entonces luego le vamos a dar donde dice compatibilidad y luego acá donde dice modo de compatibilidad, perdón, vamos a seleccionar un Windows. Si tú tienes Windows 10, podemos seleccionar Windows 7 o Windows 8. Si tienes Windows 8, seleccionas Windows 7. Si tienes Windows 7, pues seleccionas XP, Servipack 2 o 3. Cuando hayamos hecho eso, le vamos a dar en aplicar, aceptar. Si en dado caso no les llega a funcionar de esa segunda manera, pues yo les recomiendo seleccionar acá, quitar esta opción, perdón, ejecutar este programa en modo de compatibilidad para, y vamos a dirigirnos donde dice ejecutar este programa como administrador. Luego le damos a aplicar, aceptar. Ejecutamos el programa y observamos para ver si el problema se soluciona. Si en dado caso no llega a servir de esta manera, yo te recomiendo desactivar el antivirus, ya sea NOC 32, Avast, cualquiera de esos antivirus, desactívalo. Si tienes el Windows Defender, en el caso de Windows 8, Windows 10, desactívalo también. También te recomiendo desactivar el firewall, ya que muchas veces esto impide a que el programa se ejecute correctamente. La cuarta posible solución es que presionemos la tecla Windows R al mismo tiempo y vamos a colocar esta palabra que dice inexcpl.cpl y le vamos a dar en aceptar. Luego vamos a donde dice conexiones. De allí vamos a la parte de abajo donde dice configuración de LAN. Entonces esta opción que quizás a ustedes le va a aparecer así habilitada, vamos a deshabilitarla, le damos a dar en aceptar, luego aceptar. La quinta posible solución es que presionemos Windows R y vamos a escribir esto, lo que estamos viendo, le damos en aceptar. Entonces de allí a ustedes seguramente les va a aparecer todos los archivos basura que este programa quizás haya creado, o mejor dicho, aquellos archivos temporales los vamos a borrar. Si te llega a aparecer ese aviso que me apareció a mí, pues colocamos solamente esto que estamos viendo, le damos a aceptar y acá, como estamos viendo, están todos los archivos temporales, los cuales podemos darle clic derecho, eliminar, y estaríamos eliminando todos esos archivos temporales que puede ser que estén impidiendo que el programa uTorrent se ejecute correctamente. La sexta y última posible solución es que desinstalemos el programa, lo volvamos a instalar y observamos para ver si el problema se soluciona. Bueno, mis amigos, espero que les haya servido estas posibles soluciones. Recuerda reiniciar el computador cada vez que utilicemos alguna de estas soluciones. Por favor, comenta si te sirvió o no te sirvió. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o alguna otra red social. Así que me despido de ustedes. Hasta luego.